y a los cambistas por sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todos y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían paloma les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito en la Escritura: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos da de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. En este Evangelio de hoy, hermanos, encontramos a un Cristo distinto, a un Cristo diferente, a un Cristo que es angry. Hoy Cristo podemos ver en el comportamiento que está enojado. Y está enojado porque entra al templo, la casa de su Padre, el templo que es el lugar de rezar, el templo que es un lugar para encontrarme con Dios. Y cuando entra al templo, se da de cuenta todo este mercado. Es decir, que hay gente que está vendiendo, cambiando, y todo un comercio que se ha creado en el templo. Y eso lo llenó de ira, tanto así que vemos Cristo tirar las mesas, tirar las monedas. Y decían los apóstoles que se recordaba este salmo que dice: celo por tu casa me devora. Y eso es lo que lo hacía el Señor, ponerse así. Es el celo, el amor a la casa de Dios, es lo que le lleva a actuar de esta manera. Entonces, hermanos, esta palabra también viene a ayudarnos a nosotros. Yo espero que cada vez que venimos a la iglesia, que cada vez que escuchamos la palabra de Dios, no solamente lo escuchen y escuchen algo del pasado, y escuchen algo de historia, sino que de cierta manera puedan escuchar una palabra en la cual nosotros estamos llamados a meternos ahí. Meternos significa ver cómo esta palabra me ayuda a mí en mi situación. ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir hoy? Entonces, hay una palabra que el Señor nos quiere decir hoy en este tercer domingo de Cuaresma, porque habla del templo. Y dice que el celo
por el templo lo devora. Para nosotros, de una manera un poquito superficial, ¿cuál es el templo? Para nuestro tiempo, ¿qué significaría el templo? No piensen muy duro, eso es simple, es not a tricky question. ¿Qué es el templo para nosotros? ¿Qué le llamamos nosotros el templo? La iglesia, ¿verdad? De cierta manera, el templo para nosotros es la iglesia, el lugar donde venimos a encontrarnos con Dios, el lugar donde venimos para rezar. Entonces, hermanos, ¿hay celo por la casa de Dios en ti? ¿Hay celo por esta iglesia? Cada uno tenemos que verdaderamente preguntarnos, ¿me entiendes? El poder cuidar esta iglesia que el Señor nos ha dado, ¿me entiendes? El ver las necesidades de esta iglesia, si verdaderamente lo apreciamos, si verdaderamente nos damos cuenta de que aquí el Señor me nutre, aquí el Señor me da vida, aquí el Señor me ayuda. Entonces, hermanos, hay que tener celo por las cosas de Dios. Muchas veces tenemos celos por las cosas del mundo, ¿verdad? Celo por el trabajo, celo por los estudios, celo por lo que sea. Pero también celo por las cosas de Dios. Que si tú te das cuenta de que aquí hay algo roto, hey, tener celo significa que yo me doy cuenta que hay una banca que está rota. Yo sé un poquito de eso. Yo puedo, si usted quiere, un día y lo arreglo. Oh, no, sabe, muchísimas cosas. Solamente es celo. Cuando hay celo por algo, ¿me entiende? Lo cuidamos. Pero obviamente eso es algo superficial. ¿Cuál es el verdadero templo que Jesucristo se está refiriendo hoy? Porque Jesucristo después dice, destruyan ese templo y yo en 3 días lo voy a reconstruir. Que para la gente parecía algo ridículo. Esto duró 46 años para construirlo. ¿Cómo lo vas tú a reconstruirlo en 3 días? Porque el Señor está hablando de otro templo, un templo mucho más importante, que es tu templo, tu cuerpo, tu vida. Ese es el verdadero templo, en el cual el Señor hoy viene. Entonces, hermanos, ¿qué hay en ese templo tuyo hoy? Que el Señor viniera hoy. Si el Señor viniera hoy y Él quiere entrar en tu templo, ¿qué encontraría el Señor hoy? Es muy importante preguntarnos, porque muchas veces vivimos el día a día y pensamos que simplemente porque vengo a misa, rezo, mi templo está bien. Pero tal vez, hermanos, tal vez el templo de nosotros está lleno de ídolos. El templo de nosotros tal vez está lleno de envidia, tal vez está lleno de lujuria, tal vez ese templo de nosotros está lleno de orgullo, que nos creemos mejor que la gente. Tal vez esa es la situación de nuestro templo, que está lleno del mundo, de comprar y tener. Estamos aquí hoy escuchando y tal vez lo que estás pensando es lo que vas a hacer después, porque es ahí donde está tu corazón. Tal vez hay algunos que el templo está lleno de preocupaciones, worries, preocupaciones de mañana, preocupaciones por los hijos, no sé, tantas cosas que tal vez hoy puedan estar
estar ocupando tu corazón, puede estar ocupando tu vida. Y hoy el Señor quiere venir, ¿me entiende? Y tirar todo eso, porque ese es el lugar de Él. Hermano, todas esas cosas que están en tu templo, todas las cosas que le has metido a tu templo, no pertenece ahí. No le pertenece estar ahí. Ese es el lugar de Dios. Ese es el lugar de Dios. Y por eso, hermanos, es que muchas veces batallamos. Por eso es que muchas veces sufrimos. Tú no sufres porque eres pobre. Tú no sufres porque no tienes papeles. Tú no sufres por el marido, no sufres por los hijos. Tú sufres porque en tu templo no está Dios. En tu vida hay ausencia de Dios. Puede haber mucha devoción, puede haber mucha, yo lo que sé, lo que tú quieras, pero Dios ahí no está. Y eso es lo que hace el día a día, el diario vivir más duro. Cuando Dios está ausente, es duro. Morir en la familia, morir en el trabajo, estudiar, hacer lo que tenemos que hacer. Es muy difícil cuando Dios está ausente. Por eso es que el Señor nos invita hoy, si nos damos cuenta, si hoy nos damos cuenta que la razón por la cual estoy aquí así, mal, deprimido, angry, molesto, es porque Dios no está, Dios se ha ido y lo ha llenado muchas otras cosas. Entonces, hoy tenemos la oportunidad, hoy el Señor quiere entrar. Si te ha traído a ti aquí hoy, a esta iglesia, es porque el Señor quiere entrar en tu templo. Si tú le abres solamente un poquito, el Señor no quiere que le abres todo, un poquito que tú le abres, que tú tengas un deseo, abrirle un poquito, es decir, tener un poquito de deseo de decir, Señor, ayúdame, Señor, ven, Señor, I'm wrong, como estoy viviendo, estoy mal, ayúdame. Ese poquitico que le podemos abrir al Señor es suficiente para que Él entre y comience a tirar y botar todas las cosas que no pertenecen ahí y poner nuestro templo, el templo de Dios, ponerlo en orden. Poner el templo en orden. Usted dice San Agustín, el un santo grande de la iglesia, él decía, nosotros fuimos creados sin nuestro permiso. Aquí nadie te pidió permiso para vivir. Tú simplemente existías. El Señor quiso que existiera y existe. Nadie te pidió permiso. Dios no te pidió permiso. Pero sin embargo, decía este santo, que para tu salvación tú tienes que dar permiso. Ahí sí. El Señor no te va a salvar sin que tú le pidas, sin que tú le digas, sí, Señor, yo quiero. Señor, sí, ayúdame. Sí, Señor, te doy permiso. Para que el Señor te salve, ahí sí le vas a tener que abrirle un poquito la puerta. ¿Y qué es lo que quiere usar el Señor, hermanos? ¿Qué es lo que quiere usar Dios para reconstruir, para restaurar, limpiar ese templo? ¿Qué es lo que el Señor va a usar o está usando para ayudarnos a reconstruir ese templo? Y la llave nos las da San Pablo
quien el Señor quiere salvar, y aquí estamos nosotros, el Señor te quiere salvar. Para nosotros que hemos sido llamados, este Evangelio de la cruz viene a salvarnos. Este Evangelio de la cruz es una sabiduría enorme. Entonces, el Señor, hermano, usa la cruz para limpiar el templo. Usa la cruz para limpiar nuestro corazón. Entonces, hermanos, ¿cuál es esa cruz que hoy el Señor está poniendo en nuestro camino? Siempre hablamos de la cruz. ¿Se dan cuenta? Toda la sabiduría es de la cruz. ¿Me entiende? Porque la cruz es algo que está presente todos los días de nuestra vida. Y si no lo interpretamos bien, la cruz nos puede destruir. La cruz nos puede aplastar. Pero si lo interpretas bien, si ves que detrás de esa cruz el Señor te está ayudando, esa cruz te salva. Esa cruz te puede salvar. Entonces, hermanos, por eso es que el Señor hoy nos invita a ver nuestra cruz, ese sufrimiento que tienes hoy, ese marido, ese matrimonio, esos hijos que son rebeldes, ese papá que tú no aguantas porque bebe, tiene sus vicios, no te escucha, te trata mal. Ese padre, el Señor te lo ha puesto para ayudarte, para salvarte. Ustedes saben que dice uno de los padres de la iglesia que la cruz es el remedio para nuestra enfermedad. La cruz es el remedio para nuestra enfermedad. Todos los que estamos aquí tenemos una enfermedad espiritual. ¿Y cuál es esa enfermedad espiritual? ¿Cómo le llamamos a esa enfermedad? ¿Cómo es? Le llamamos el pecado. Y le llamamos más específicamente el pecado original. El pecado de Adán y Eva. ¿Se recuerdan de ese pecado? En el cual el hombre, de cierta manera, ha decidido decir: yo no necesito a Dios. Ese es el pecado original. El pensar que yo no necesito a Dios. Yo puedo ser feliz por mi propia cuenta. Si trabajo, si tengo dinero, si me encuentro una mujer buena, si de cierta manera logro estudiar y sacar un título. Eso es lo que necesito para vivir bien, para estar contento. Entonces, el pecado original es ese pecado que nos hace pensar que somos Dios, que nos hace pensar que podemos vivir solo y estar bien. Entonces, a esa enfermedad, la cruz es lo mejor. La cruz nos ayuda, porque en el momento que la cruz se hace presente, no importa qué tanto dinero tú tengas, no importa qué buen trabajo tú tengas, no importa si tienes el teléfono del año, no importa si eres bonita, si eres bonito, no importa absolutamente nada. Cuando la cruz se aparece, te humilla. Cuando la cruz aparece, te deja ver que tú eres un hombre común y corriente. Te hace ver tu fracaso, te hace ver que eres pobre, que no puedes solucionar todo en tu vida, no puedes. Y la cruz es un recuerdo todos los días de tu limitación. La cruz, ese sufrimiento, es un recuerdo todos los días de que I need God. Yo necesito a Dios. Y esa cruz siempre te lo recuerda. Esa cruz siempre te vive recordando tus limitaciones. And that is so good for us.
porque el Señor que nos quiere salvar, siempre tiene una cruz, un sufrimiento, un lío, un problema para mantenernos a venir aquí. Piensen, hermanos, si no fuera por esa cruz o por ese sufrimiento que tú quieres, aquí esa iglesia estaría vacía, que no hubiera nadie. Si de cierta manera tú pudieras resolverte todos tus problemas, esta iglesia estaría sola, vacía, porque ¿para qué necesito a Dios? ¿Para qué? Si todo lo puedo resolver con mis manos, si todo lo puedo resolver con mi inteligencia. Entonces, gracias a Dios que nos tiene aquí, porque la felicidad del hombre solamente nos viene de Dios. La felicidad del hombre viene en el momento que Él habita en su templo, que Él habita en su casa. Entonces, hermanos, entremos hoy en esta Eucaristía pidiéndole a Dios que nos ayude a agarrarnos de esta cruz, a poder ver que hay un bien detrás de lo que estoy pasando ahora, el poder darle una oportunidad al Señor que tire todos esos vicios, todos esos pecados, todas esas cosas que están ahora dentro de nosotros, y pedir al Señor: Señor, bótame, Señor, ayúdame a darte tu lugar. Amén. Ahora, hermanos, durante estos días, que ya más o menos estamos en mitad de este tiempo de Cuaresma, vamos a comenzar a hacer los ritos para los candidatos que se van acercando para recibir su sacramento. Aquí hay jóvenes, adultos que van a recibir el bautizo, que van a recibir la primera comunión por primera vez, que van a recibir la confirmación. Entonces, esto no son cosas que se hacen en un día. Ese